Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy hablaremos sobre el proyecto de ley para la defensa de los derechos de los clientes del Sistema Financiero Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para abrir este diálogo hemos invitado al asambleísta Pavel Muñoz. Revisemos su perfil. Pavel Muñoz, PhD en Ciencias Sociales, especialista en Sociología del Desarrollo con experiencia en docencia e investigación, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Y para complementar este diálogo hemos invitado al legislador Byron Maldonado. Revisemos su perfil. Byron Maldonado, abogado, ingeniero comercial, posgrados en Gerencia Contable y Financiera, Tributación y Derecho Procesal, asambleísta por la provincia de Loja, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. La última semana, la Asamblea Nacional, por unanimidad de sus integrantes, decidió ratificarse en 20 artículos aprobados originalmente por el Parlamento ecuatoriano y que fueron objetados por el presidente de la República respecto de este proyecto de ley. Se trata del proyecto de ley que busca garantizar los derechos de los clientes del Sistema Financiero Nacional. ¿Cómo se llevó adelante esa discusión en el Pleno del Parlamento ecuatoriano? Les hemos elaborado un video. Quiero expresar a nombre de la Asamblea Nacional nuestra solidaridad y condolencias a las familias afectadas por las lamentables pérdidas humanas y afectaciones a la infraestructura de los hogares del sector La Gasca, de La Maná, de Cotopaxi y también de la provincia de Orellana. Con un minuto de silencio por las víctimas del aluvión registrado en el sector de La Gasca, al norte de Quito, y por el fallecimiento del expresidente del Congreso Nacional, Wilfrido Lucero, la Asamblea Nacional retomó sus actividades de manera presencial. Por unanimidad, los legisladores declararon al 26 de enero de cada año como el Día de la Dignidad Nacional en homenaje a la gesta heroica del CENEPA de 1995. Ni un paso atrás, que no solo es una frase, sino que en el Alto CENEPA fue tomado como la bandera de lucha. Posteriormente, con 123 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó 20 artículos del proyecto de ley para defender los derechos de los clientes del sistema financiero y evitar cobros indebidos. El asambleísta Pavel Muñoz detalló la iniciativa. Que si a una persona que es cliente del sistema financiero le han descontado por un servicio que él no solicitó 6 meses, por ejemplo, no le devuelvan la plata. Mientras que con 134 votos, el legislativo se allanó a 12 sugerencias planteadas en la objeción parcial del Ejecutivo. Tienen la obligación de atender y responderán los reclamos de los usuarios y o clientes en el tiempo de 15 días. En el debate, los legisladores señalaron que son las instituciones financieras quienes deben poner en conocimiento de sus clientes las medidas de seguridad que se aplicarán. El legislador Guido Chiriboga dijo estar de acuerdo con las observaciones del jefe de Estado. Son ciertas aclaraciones para estar acorde a los estándares internacionales. En diciembre pasado, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para defender los derechos de los clientes del sistema financiero y tras el trámite a la objeción parcial del Ejecutivo, el texto será remitido al registro oficial para su promulgación. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, hemos observado allí algunos de los elementos que componen este proyecto de ley. Vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar por usted, el legislador Pavel Muñoz. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Bienvenido. Ricardo, muchas gracias. Un saludo para toda la ciudadanía. Un gusto conversar con mi colega Byron Maldonado y atento a lo que podamos conversar el día de hoy. Claro que sí, legislador. Muchas gracias, legislador Byron Maldonado. Gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos, la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Un gusto también saludarles. Pavel, buenos días. Gustoso siempre estar con ustedes. Legisladores, muy amable, muchas gracias. Voy a empezar por usted, asambleísta Pavel Muñoz. Usted fue el ponente de este proyecto de ley. Un poco contextualicemos. ¿De dónde nace esta iniciativa que tiene un nombre que detalla para garantizar los derechos de los clientes del sistema financiero nacional? ¿De dónde surge esta iniciativa? Ricardo, yo diría que el surgimiento de la iniciativa es casi tan importante como la iniciativa. Surge hace aproximadamente 3 años cuando un periodista en un medio de comunicación denuncia que había visto en su cuenta, en su estado de cuenta, que le venían debitando, ¿no es cierto?, me parece que eran $2, alguna cuestión así, por algunos meses y él no se había dado cuenta. Esto sucedió en el año 2008 y en ese momento, me parece que fue el mes de octubre, lo que hicimos es inmediatamente empezar una investigación. Se pronunció el Pleno de la Asamblea Nacional y dispuso que la Comisión de Régimen Económica, que la presidía yo en ese momento, elabore una suerte de informe para ser presentado en el Pleno que dé cuenta del problema. Hicimos el informe, nos dimos cuenta que los bancos están prestando y prestan servicios financieros y no financieros. Cuando digo prestan servicios no financieros me refiero a que fundamentalmente debitan servicios no financieros que nos son ofertados a nosotros como clientes. El problema es que algunos de estos servicios no financieros no contaban con la autorización del cliente. Autorización expresa. Autorización expresa, digamos, y cuando decimos expresa debería decir o que está en un correo electrónico o que está firmado en un papel o que me llamaron y el banco tiene, ¿no es cierto?, la grabación para dar cuenta de eso. Cuando esto surge en ese momento, solo en el mes de octubre del 2018, se multiplican por 5 las denuncias y se multiplica por 5 el monto que la gente pedía que sea devuelto. Así que para no hacer muy largo el cuento, ahí la Asamblea Nacional hizo una investigación. Lastimosamente esa investigación nunca fue conocida en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para que tengan una idea solo de la investigación, estamos hablando de que por servicios no financieros los bancos cobran una comisión. Está bien, están dando un servicio, cobran una comisión, está entre el 3 y el 12%, vimos que un promedio era del 6% y vemos que esto mueve alrededor de $550 millones al año. Ese no es el problema, al final hay prestadores de servicio, hay un debitador, ¿no es cierto? El problema es si es que el dueño de la plata no autorizó ese débito. Presentamos un proyecto de ley en la Asamblea Nacional y lastimosamente en toda la Asamblea anterior no se trató y ahora hemos podido aprobar esa iniciativa. Asambleísta Byron Maldonado, uno de los primeros elementos que surge, recuerdo, de discusión al interior de la Comisión del Régimen Económico, de la cual ustedes son integrantes, es el rol que juega la Superintendencia de Bancos, el control que debe efectuar. ¿Qué fue lo que determinó la mesa legislativa? ¿Existen los controles suficientes a las instituciones financieras? Quiero destacar varios aspectos. Creo que en un mundo globalizado como el que vivimos, el utilizar herramientas que brindan los sistemas financieros son muy importantes. Nosotros somos migrantes financieros normalmente, muchos de nosotros migrantes tecnológicos, perdón. En realidad, pues mucha parte de esta tecnología a veces provoca que el desconocimiento precisamente obligue a seleccionar en cajeros automáticos, a través de llamadas, etcétera, quizá a aprobar servicios no financieros que eran cobrados a través de la banca y que nosotros en realidad no queríamos autorizar como usuarios. Pero estamos de acuerdo en que la Superintendencia de Bancos, ya respecto a la pregunta, Ricardo, puntual, tiene que desarrollar un control en pro de un concepto primero fundamental que se incluye en esta ley, que me parece súper interesante, pro persona, que existe en varios aspectos, ¿no? Es decir, que mañana, mire, usted tiene un indubio pro reo en temas penales, tiene un pro trabajador en temas laborales, que significa que en caso de duda de la normativa que se está aplicando al momento de ejecutar una resolución o emitir una resolución, se dará preferencia a los derechos de la persona. Entonces, eso es importante que se destaque en esta ley, y se habla de irrenunciabilidad también de derechos al comienzo de esta norma, por lo que si usted firma un contrato, hablamos tras cámaras algún momento, aunque en este contrato se establezca una cláusula que vaya en contra de sus derechos,
esta cláusula es absolutamente inconstitucional, ilegal y no tendrá ninguna eficacia. Lo mismo debe suceder ahora con los usuarios. Si en un contrato a usted le hacen firmar una cláusula que diga que usted renuncia a sus derechos, por ejemplo, de reclamo o a los derechos que tiene como usuario de un bien o de un servicio, no va a tener eficacia alguna. Entonces, esto es importante porque se establece en esta ley. Pero tiene que haber una autorización expresa por parte del cliente para que sucedan estos débitos, estos cobros, si se quiere. Como le comento, a veces esta migración tecnológica que vivimos muchos ecuatorianos, sobre todo en los últimos años, ha provocado que seleccionemos muchas de las veces quizá débitos que no queríamos que se nos debite. Hoy por hoy esta ley establece, por ejemplo, aspectos fundamentales como el hecho de que es el sistema financiero el que tendrá que notificarme y diciéndome, prácticamente constatar que sí, efectivamente, un usuario ha autorizado un débito para el cual se va a realizar algunas cobros, en este caso a través del sistema financiero. Asambleísta Pavel Muñoz, ¿qué sucedió o cuáles son los resultados tras esta investigación? Recuerdo que, hay que mencionarlo, fue Seguros GEA, precisamente esta empresa que estaba efectuando algunos débitos de algunos clientes del sistema financiero. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Se determinaron responsables, tal vez? Aquí hay un claro conflicto de interés en el gobierno de Lenín Moreno, esto es absolutamente claro. Cuando surge este tema, aparece que una de las empresas principales que estaba operando en esta entrega de servicios no financieros que terminaban siendo debitados por la banca era GEA. El principal de GEA en ese momento era secretario de Lenín Moreno. Y sospechamos que este es uno de los elementos centrales por los cuales se le da la disposición, esto es vergonzoso, pero me parece que esto es lo que sucede, se le da la disposición a la Asamblea Nacional de que congele el informe y congele a su vez el proyecto de ley. Por lo tanto, nunca hubo un señalamiento claro de cuál misma era la participación de GEA en todo este entramado. Y la superintendencia, desde mi punto de vista, ha sido muy esquiva en decirnos cuál es el resultado final. Cuando nosotros iniciamos la investigación le dijimos, ok, ¿cuántos bancos han caído en este problema? Y la superintendencia nos dijo, hay 12 bancos que en este momento están en investigación. Su pregunta es obvia, Ricardo, ¿cuántos de esos 12 bancos fueron sancionados por la existencia o por la verificación de la falta? Y ahí la superintendencia dijo que no tenía la información clara, que era una información de alguna u otra manera que se manejaba con determinada reserva. Me parece que el conflicto de interés en el gobierno de Lenín Moreno sobre este tema y la opacidad de la superintendencia para decirnos cuántos bancos fueron sancionados es parte también del problema. Y tal vez un elemento central, porque lo podremos ir comentando. Yo diría que esta ley tiene un núcleo central y otros elementos asociados que son importantes, pero el núcleo central es absolutamente fácil de entender y absolutamente lógico. Si mañana me llaman a mí a ofrecer un servicio, sea financiero o no financiero, el banco deberá verificar que yo expresamente acepté y para eso deberá tener la constatación del caso. Si mañana yo reclamo y el banco se da cuenta que no tiene el papel que justifique mi aprobación, debería devolverme de manera automática. Y finalmente debería haber unos tiempos que lo hemos establecido para esa devolución. Este es el núcleo central, es decir, no le pueden debitar si usted no ha autorizado y si llegan a hacerlo sin su autorización deben devolverlo de manera inmediata y con un elemento fundamental, reconociendo los intereses por el tiempo que se haya realizado ese débito. Ese para mí es el núcleo de la ley. ¿Lo harán? ¿Devolverán hasta con intereses? Suena hasta un poco utópico, uno creyera. Mire, no, suena utópico, ¿no es cierto? Y no debería hacerlo. Y aquí lo que deberíamos hacer con esta ley, yo creo que este es un compromiso de todos, de Byron, de los 135 adicionales asambleístas que estamos en la Asamblea Nacional, los medios de comunicación y la ciudadanía, es que a esta ley no le pase lo que lastimosamente le termina pasando al 90% de las leyes ecuatorianas. Que no tiene reglamento. No. Puede ser un problema de reglamentación, o yo le iba a decir no se cumple, y a veces no se cumple o porque no se reglamenta, porque no se conoce, o por la propia exigencia ciudadana, o los organismos de control no hacen efectivamente su rol. Así que cuando usted dice, ¿será que devuelven? Yo también coincido en el escepticismo de la pregunta, pero incluso somos los ciudadanos los que sobre el conocimiento de los derechos que ahora tenemos, exijamos que eso no suceda y que sea restituido si algún caso se da. Quisiera un criterio al respecto de esto del asambleísta Byron Maldonado. Miren, yo creo, Pavel,
Pavel, coincido con Pavel en muchísimos aspectos. Creo que le agregaría que la carga de la prueba hoy la tienen las entidades financieras. Es decir, si usted presenta un reclamo, es la entidad financiera la que debe decirle, sí, aquí está y consta la autorización donde usted efectivamente autorizó el débito, ¿sí? Pero pese a eso, la misma norma le permite, creo que yo, establecer un equilibrio, porque estamos en un total desequilibrio entre las empresas poderosas que brindan servicios, entre las entidades financieras y un usuario. Normalmente no nos unimos para poder desarrollar reclamos colectivos en temas personales. Es muy difícil que esto se dé. Pero repito, hoy la carga de la prueba la tiene la entidad financiera. Y segundo, se obliga a que la Superintendencia de Bancos desarrolle constantemente controles, vigilancia, auditorías, etcétera, con el propósito de precautelar la integridad del usuario y que el usuario pueda estar tranquilo sabiendo que los débitos que se desarrollan fueron expresamente autorizados. Pero hay que agregarle algo más. Si mañana, por A o B motivo, un usuario cometió un error de escoger o seleccionar un débito que no quería, puede darlo de baja, así como lo autorizó, que también es importante. Y no es, ya hoy autoricé, bueno, complicado. No, mañana, qué sé yo, pase un periodo de tiempo, un mes, yo puedo dar de baja también ese servicio, porque o no lo quiero, o no lo estoy utilizando, o simplemente fue un error. Ok, legisladores, vamos ingresando ya al proyecto de ley. Esto es parte un poco del diagnóstico. La iniciativa establece que las instituciones financieras deben poner en conocimiento de sus usuarios o clientes medidas de seguridad que se aplicarán en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, claves y contraseñas. Vamos un poco explicando, asambleísta Pavel Muñoz, a la ciudadanía en qué consiste. Esto es lo que propone la iniciativa legal. ¿En qué consiste? ¿Cómo se lo hará? Sobre todo lo que estamos planteando, mire, vamos un poco a los elementos de casuística, ¿no? Muchos, sobre todo las generaciones menores, están familiarizados con servicios que los pueden contratar en Internet, por ponerle un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno contrata un servicio que se presta en Internet o en la red? Generalmente le notifican mes a mes. Este mes usted tiene tal descuento por su cuenta de música. Este mes usted tiene tal descuento por su cuenta de lo que fuera, de almacenamiento de datos. Lo que queremos es que la banca también nos diga eso permanentemente, porque si por algún momento, sea porque de manera, digamos, irregular, el banco hizo el débito sin que el cliente haya autorizado, o sea porque el cliente, lo que dice Byron, ¿no?, autorizó sin darse claridad, sin darse cuenta clara de lo que estaba autorizando, el mejor mecanismo sería que a nuestro teléfono celular, a nuestro correo electrónico, por ejemplo, nos llegue una notificación mensual de este mes usted tiene un débito de $3 por los servicios dentales que ha contratado, por el seguro dental que ha contratado. Eso me permite a mí saber que me están haciendo ese débito, me permite, como bien decía Byron en un momento, si yo he utilizado 3 meses y veo que realmente no requiero ese servicio, cancelarlo automáticamente, ¿no es cierto?, lo que fuera. Y aquí hay un elemento importante que yo quiero recalcar lo que dice Byron. La posibilidad de que el servicio sea devuelto de la misma forma en la que se me ofreció es muy importante. Porque vuelvo a la casuística, ¿qué es lo que venía pasando? La gente que nos ve en este momento seguramente le ha pasado muchas veces. Le llaman y le dicen, usted es un excelente cliente del sistema financiero, nuestro banco, le vamos a regalar una tarjeta de crédito. La gente termina diciendo, bueno, ¿qué es lo que necesito? Mira, ahora no necesita nada, no necesita pagarme una cuota de inicio, dígame cuál es su dirección y le vamos a entregar en 24 horas. Después de 6 meses, 1 año, uno se da cuenta que no quiere tener la tarjeta de crédito, quiere devolverla y es un vía crucis. Hágame una carta, venga a dejar de manera personal, se demora tantos días. No, si es tan fácil que me entreguen, debería ser igual de fácil que yo deje ese servicio. Esto está planteado en la ley. Así que el tema de seguridades también, yo creo que ahí hemos logrado sostener el texto de la Asamblea y yo reconozco labor como la labor de Byron Maldonado, tanto en la comisión como en el Pleno, que nos dimos cuenta de que no podíamos sucumbir a pretensiones que estaban en el veto, porque, y me detengo solamente un segundito en eso, en el veto nos decían que los servicios deberían tender hacia la eficiencia según el estado de la norma. Primero, ¿qué significa eso? El estado de la cuestión. ¿Era abstracto tal vez ese término? Era abstracto y al final lo que le deberíamos decir es que el banco tiene que darnos todas las seguridades que estén a su alcance para que nosotros como clientes estemos tranquilos. Y eso también es lo que está en la normativa. Solo cierro diciendo por qué. Porque en algún caso sucedió ya antes, y ahora no queremos que se repita, que se vulneraron datos personales de los clientes del sistema financiero que hoy circulan, ¿no es cierto?, incluso en redes mundiales. Y ahí viene la siguiente pregunta, asambleísta Byron Maldonado, y me parece que es algo hasta lógico.
¿de dónde se obtiene esta información? Resulta que muchas de las veces uno recibe una llamada, número desconocido, y saben los nombres, apellidos, dónde vive, hasta dónde trabaja. Entonces, ¿de dónde sale esa información que en teoría uno no la puede divulgar de manera tan fácil? Bueno, la ley establece justamente hoy que no se pueden divulgar los datos personales si es que usted expresamente no autoriza que esos datos sean divulgados o existen empresas que venden bases de datos, por ejemplo. ¿Pero también. eso es legal? ¿Es permitido? Sí es permitido, sin embargo, con esta ley se restringe a que tengan la autorización. Es decir, nadie puede entregar sus datos si es que usted no ha entregado información. Ahora, hay datos que son por efectos de transparencia públicos que usted puede ingresar. Si usted ingresa a una consulta del Servicio de Rentas Internas, puede obtener ciertos datos de cada uno de nosotros. Hay datos que son públicos, que esos son los que se pueden normalmente visualizar en cualquier entidad. Yo quería hacer un paréntesis. Los ecuatorianos hoy buscan que nosotros como legisladores defendamos y velemos por sus derechos. Esta ley fue una muestra precisamente de aquello. En primer informe, en primer debate, en segundo informe, en segundo debate, en el segundo informe, también la mayoría, casi por unanimidad, votamos a favor de que se defiendan los derechos. Entonces, como que surge la ley a través de un clamor también ciudadano, de que, oigan, yo necesito que ustedes, como representantes de nosotros, nos defiendan ante las empresas que nos brindan servicios o nos venden bienes. Pero también hubo varias observaciones por parte del Ejecutivo, 32 observaciones en total. Y bueno, la Asamblea se ratificó en 20, se allanó en 12 observaciones. Y le voy a comentar algunos aspectos del Ejecutivo que también... Sí, más bien, ese tema lo vamos a conversar después, porque lo vamos a ir desarrollando a propósito del veto. Otro aspecto que propone el proyecto de ley es que se deberá remitir a la Asamblea Nacional un informe de rendición de cuentas durante el primer trimestre de cada año. Esto con relación al ejercicio económico del año anterior. En este documento, dice la iniciativa, se incluirá una descripción del estado general del sistema financiero nacional. ¿Quién debe remitir toda esta información? Al Parlamento ecuatoriano y no sé si es que habrá un seguimiento, se habla de manera trimestral. Bueno, quien desarrolla la supervisión de toda la parte financiera es la Superintendencia de Bancos y es quien también nosotros tenemos potestad de poder pedirle esa rendición de cuentas como representantes del pueblo ecuatoriano. Entonces es quien debe comentarnos cuál es el estado precisamente de este sector que es tan importante que se mantenga sano siempre. Algo que debemos evitar, yo creo que es estigmatizar al sector financiero. El sector financiero nos ha dado a nosotros la posibilidad y a muchos sectores de poder emprender. Claro que tenemos tasas que a veces resultan fuertes, sí, no cabe la menor duda de eso, pero muchos empresarios han crecido de acuerdo al sistema financiero. Entonces, muchas de las veces estigmatizamos, porque alguien dice, disminuyamos las tasas de crédito. Yo pongo un ejemplo siempre porque cuando mañana un inversionista, una persona que decida, un jubilado, poner una póliza en un determinado banco, y si las entidades financieras están pagando una tasa, en este caso activa del 3%, mañana es muy difícil que una entidad financiera pueda pagar por una póliza una tasa mayor a ese porcentaje. Entonces tenemos que pensar en los usuarios financieros, también en aquellas personas que creen en el sistema, que alimentan ese sistema, en los cuentaahorristas, en aquellos inversionistas que ponen ese dinero. Entonces lo que siempre pido yo es que no se estigmatice a un sector que es privado, porque también escuché en alguna intervención en el Pleno en aquella ocasión que se decía, Pavel, que mucha gente, muchos sectores financieros han ganado miles de millones de dólares. Hay muchísimos sectores que ganaron miles de millones de dólares. El sector farmacéutico, por ejemplo, ahora durante la pandemia, ganó muchísimo dinero, pero no se puede estigmatizar. Más bien, quizá lo que podemos pedir es que contribuyan más a que el usuario o el cliente se sienta atendido, se sienta con sus derechos defendidos y sienta que todo es transparente. A propósito de las tasas de interés, asambleísta Pavel Muñoz, entiendo que al interior de la Asamblea Nacional surgió una discusión respecto de regular las tasas de interés de los por los servicios que ofrece el sistema financiero. ¿Está relacionado con este proyecto de ley? ¿Es una discusión aparte? ¿Qué pasó con aquello? Es una discusión aparte, pero que de alguna u otra manera tienen vasos comunicantes, ¿no? Yo creo que deben haber tres cosas en la mesa muy claras.
La primera es los servicios que nos ofrecen a nosotros los bancos no deben tender hacia la eficiencia. En su momento toparemos del veto. Y se estaban planteando que recién tiendan hacia la eficiencia. No, los servicios tienen que ser eficientes per se. Si yo recibo un servicio, independientemente de cualquier empresa que sea, este tiene que ser bueno. Y la banca que tiene la capacidad de tener avance tecnológico, innovaciones, hacer inversiones para innovación, nos debe ofrecer eso. Y lo segundo es que debemos tener un reto como sociedad, me parece a mí, para que los servicios que tenemos en el tiempo vayan reduciendo su costo. Y aquí entonces, al hablar de costos, tenemos dos costos sobre la mesa. El uno es el costo de los servicios financieros. ¿Qué significa esto? Si yo voy a sacar mi plata en el cajero automático, me entregan el saldo impreso y eso me están cobrando. Si yo hago una transferencia a otra cuenta, eso me están cobrando. Eso se entiende como un servicio financiero y es entendible, ahí hay un costo de transacción, lo que fuera. Lo que necesitamos es que ese servicio sea de menor costo posible. ¿Por qué? Esto es muy importante para una economía como la ecuatoriana, que es dolarizada, para que la gente con el tiempo tenga cada vez el menor incentivo de utilizar dinero físico y utilizar dinero electrónico. Esta es una gran discusión que lastimosamente a mí me parece que el país fue muy mal enfocado. Y ahí le van a decir que se buscará salir de la dolarización. Fue lo que se dijo en su momento. Se dijo en su momento sin darse cuenta que una tarjeta de débito es dinero electrónico. Lo que debería, fíjese lo que pasaba ahí. Cuando el Banco Central tenía el dinero electrónico, una transacción entre yo le paso a usted $5, me cobraban 4 centavos. ¿Cuánto me cobra el banco? 45 centavos. ¿Por qué está la diferencia? Evidentemente, el Banco Central terminaba siendo un competidor incómodo para el sistema financiero y por eso quisieron sacarlo del camino. Y lo segundo que plantea Byron y que está asociado con su pregunta, todos queremos un sistema financiero sólido y banca solvente, eso sin duda alguna, pero queremos que esté más comprometido con el desarrollo nacional. Por lo tanto, la discusión que está en este momento en la Comisión de Régimen Económico es de qué forma podemos, vía ley, obligarle al ente regulador a que en sus regulaciones busque la manera para que las tasas de interés sean más bajas. Yo solo cierro diciendo, aislemos los dos extremos. No puede uno en ley decir la tasa de interés va a ser tanto. No tenemos el instrumental, no es pertinente y sería una torpeza, técnica. Tampoco el otro extremo es el adecuado desde mi punto de vista. Ya lo vivimos en el Ecuador en el año 94. Dejemos en libre flotación las tasas de interés. Eso generó una economía especulativa y créditos inalcanzables. Por lo tanto, lo que estamos en este momento en discusión es de qué forma el regulador le plantea un conjunto de normativas a los bancos para que tienda la reducción de esas tasas de interés. Yo creo que tal vez un sistema de bandas, uno podría pensar por ahí. Hay distintos mecanismos del sistema de bandas, de la definición en algunos casos de que por vía regulación, al menos me parece que por segmentos, la diferenciación de segmentos también es clave, porque si el consumo nos tiene que costar un poquito más, ok, que nos toque que costar un poquito más. Pero que también yo puedo mañana una corbata dejarla para 3 meses, sí, pero en cambio, si yo puedo acceder más crédito más barato para vivienda, por ejemplo, o para actividades comerciales o productivas, ese es el crédito que debe bajar. Asambleísta Byron Maldonado. Dos puntos fundamentales que ha topado Pavel. Uno, creo que va hacia el tema siempre de objetivos de desarrollo sostenible, amigables al medio ambiente. Por ejemplo, hemos ido migrando nosotros en el sentido de ya no recibimos estados de cuenta físicos. Prácticamente todo es digital. Ya no debería cobrarse, a mi modo de ver, de manera personal, ya esa impresión que cuesta 35 centavos en cada cajero automático por el ticket del saldo. O sea, el saldo debería poder verse ahí. ¿Cuál es la diferencia? La gente lo obtiene al saldo y es solamente por efectos de verificación muchas de las veces, porque estamos acostumbrados a eso. O en la banca es un tema de cultura. No lo puede observar. Correcto. Entonces, obtienes el ticket, lo arrugas y lo botas. Normalmente es lo que sucede. Es muy raro alguien que se lleve el ticket y lo organice y lo archive en un lugar para ir midiendo el saldo. No hacemos eso. Esa es la realidad. Que nos falta muchísima cultura financiera, también es verdad. Que tenemos que ser más amigables con el medio ambiente en todos los sentidos. Las notificaciones cada vez ya evitar la impresión de documentos, también creo que va por ahí en cierta forma. Y dos, un tema muy importante es el asunto de que yo también comparto en que una ley no se puede fijar las tasas de interés, pero he ahí la obligación de que la Junta Monetaria, la Junta Financiera puedan ser entes totalmente independientes, totalmente técnicos, con el único objetivo de que puedan fijar a través de estos estándares, de indicadores, etcétera, tasas
por segmentos que le permitan a la gente sentirse que puede vivir más dignamente. Entonces, si es más fácil para mí adquirir una vivienda, la gente va a estar más tranquila. Pero, ¿qué pasa hoy por hoy? Yo ponía un ejemplo cuando nos visitó en la comparecencia, alguna vez en la comisión, alguien de la Superintendencia de Bancos y de una junta, creo que fue la Junta Financiera, porque se dividieron, entenderán ustedes, ¿no? Junta Monetaria y Junta Financiera. Pero, ¿qué sucedía? Que hoy hay resoluciones que obligan a los bancos a entregar créditos hasta el 22%, por poner un ejemplo, pero como microcréditos a personas que no están obligadas a llevar contabilidad. Cuando la norma tributaria establece que una persona está obligada a llevar contabilidad si es que supera los $300,000 de ingresos, por ejemplo. Pero los microempresarios normalmente pueden vender entre 100,000 y 300,000 y no estar obligados a llevar contabilidad. Y la norma lo que hoy dice es que tienen que entregar la contabilidad, caso contrario, tendrá que entregárseles microcréditos. Imagínese usted, y ahora con todo el relajo que se armó tras el ingreso de de la ley de desarrollo económico y todo el sistema tributario que ha modificado. Asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos entraremos sobre al menos 3 aspectos puntuales del veto del presidente de la República a este proyecto de ley. Son 32 observaciones en general, pero vamos a destacar al menos 3 que son un poco más relacionadas con el tema ciudadano. Así que sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en Tercer Debate y conversamos con los asambleístas Pavel Muñoz y Byron Maldonado respecto del proyecto de ley que busca defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional. Este segundo bloque, asambleísta Byron Maldonado, voy a empezar con usted y relacionémonos o hablemos sobre la objeción parcial del Ejecutivo. En total son 32, lo habíamos dicho, pero uno de los aspectos que en su momento el Ejecutivo lo eliminó tiene que ver con el saldo sin usar de los planes telefónicos y de datos que debían ser acumulados. Finalmente la Asamblea Nacional decidió ratificarse en ese texto, en el texto original, pero ¿cuál era el argumento del Ejecutivo que fue discutido al interior de la comisión? La idea fundamental que existe es evitar una inseguridad jurídica para muchos proveedores, porque existen contratos ya de concesión entregados en donde constan algunas cláusulas interesantes y no podemos nosotros tampoco como legisladores generar una inseguridad a través de una normativa que contravenga o inobserve lo que ya está en esos contratos, porque podemos provocar sin querer ir a un arbitraje internacional o ir a una demanda internacional, que no le interesa eso al Ecuador. Más bien lo que queremos es que los servicios, el fondo es que los servicios sean más eficientes, que sean más económicos, más accesibles y que no se vulneren los derechos de los usuarios. Pero creo que el tema fundamental, la objeción parcial del presidente va por ahí, en ese miedo de evitar que mañana pueda existir una controversia internacional o una demanda por efectos de inseguridad jurídica. Pero el ciudadano podría pensar, bueno, si no utilicé todos los minutos en los planes, deberían estar cargados para el siguiente mes. Así ese es el común razonamiento. Siempre he compartido eso en realidad. Existen varios tipos de planes que nos ofrecen las operadoras, pero uno de los temas fundamentales es este de que si yo compro 100 minutos, por poner un ejemplo, y ocupo solamente 80, el siguiente mes, no porque no los ocupe dentro de un periodo determinado, de un mes, normalmente 30 días, puedan acumularse, porque usted pagó por esos minutos, usted pagó por esa opción. Y usted sabrá, es como mañana, si usted va a una tienda, a un supermercado, quiero poner un ejemplo, una analogía por un instante, y compra determinados alimentos, es su decisión si los consume o no, y tiene un periodo de caducidad, quizá, ¿no? Obviamente, pero es su decisión. Si mañana no los consume, pues, pese a haberlos pagado, eso queda ya en la decisión de cada usuario. Asambleísta Pavel Muñoz, usted fue el ponente del proyecto de ley, lo habíamos dicho, y bueno, este fue uno de los argumentos también en donde sustentó su exposición.
Es necesario entonces que, bueno, si es que no utilicé estos minutos, deben irse acumulando de manera consecutiva y, bueno, dejar de lado el razonamiento del Ejecutivo, del Presidente de la República, para evitar alguna demanda, algún problema internacional. Primero lo que quisiera, digamos, destacar de la Asamblea Nacional y particularmente e insistir en que a mí me asombró el veto, la objeción parcial del Presidente de la República, es que teniendo posición inicial distinta sobre la ley, en el debate técnico de la mesa, que yo saludo, que fue un debate técnico digamos, de buena calidad, logramos tener un texto que fue aprobado unánimemente por la Asamblea Nacional. Este es un elemento muy importante. Y solo teníamos un punto de discrepancia con la bancada de Creo. Sin embargo, cuando el Presidente de la República envía su veto, su objeción parcial, ¿no es cierto?, señala 32 elementos. Eso nos obligó a nosotros que tomemos una posición de decir, a ver, nos vamos a sostener en lo que es central de esta ley y vamos a coger, sí, aquellos elementos de forma donde se mejore un poco la redacción. Yo creo que esto sí se lograba en esos 12 temas que acogimos. Pero el tema de la acumulación de saldos para clientes de la telefonía celular, no logramos el espíritu de la Asamblea, pero algo se ha ganado. Y aquí me parece que sí deberíamos entender la operación en este momento de la telefonía celular en su conjunto. Tengo entendido que de los 100, del total de clientes que tenemos, el 85% en este momento tiene más bien planes prepago. Esto significa que compran sus tarjetas y cargan ahí su tiempo. Estos planes sí están acumulando minutos. Y el 25% restante, que somos los que pagamos anticipadamente o que tenemos un débito mensual, estos son los que no están acumulando los minutos. A ratos hay dos elementos. A ratos no se puede la acumulación porque en algunos casos son, por ejemplo, llamadas ilimitadas o hay, digamos, mensajes ilimitados. Claro. Entonces ahí no se puede acumular. Sin embargo, perdiendo, porque no pudimos ahí hacer lo que queríamos desde un inicio, algo hemos logrado. ¿Qué buscaba la Comisión en un principio, la Asamblea? La Asamblea lo que buscaba es que efectivamente se acumulen esos saldos. Lo que dice Byron ahí tiene toda la razón. Es parte del equilibrio financiero de los contratos que tiene el Estado con las operadoras privadas, y si nosotros cometemos un desliz en afectar esa estabilidad financiera que está consagrada en los contratos de concesión, le podríamos exponer al Estado a demandas internacionales. Y lo que buscábamos era la acumulación. No lo hemos logrado ahora, pero me parece que la tarea queda pendiente. Alguito chiquito hemos ganado, porque hoy le van a decir, a ver, Ricardo, usted tiene un plan de tantos minutos. Si usted no acumula todos sus minutos, le van a ofrecer un extra, le van a decir, por $1 más, por $2 más, usted tendría la posibilidad de acceder a esa acumulación de minutos. Nosotros queríamos que sea sin el pago adicional. Hay esta advertencia. Pero en cambio creo que queda abierto el camino para que la Asamblea Nacional, teniendo este tema en consideración, piense cuáles deberían ser condiciones mínimas que deberían estar en los contratos de concesión que el Estado va a renegociar con las empresas de telefonía celular en el próximo año, y eventualmente sugerir desde la Asamblea Nacional una plataforma mínima para esa negociación donde cosas como estas podrían estar incluidas. Hablaríamos de un nuevo proyecto de ley, una nueva reforma, obviamente. Sí, esto debería ser evidentemente más hacia el mundo de las telecomunicaciones, hacia la ley de telecomunicaciones, dejando evidentemente, me parece que las dos elementos, ¿cierto? La negociación que van a tener Estado y operadoras privadas, y en negociación es un tire y afloja, pero nosotros podríamos de alguna u otra manera sentar las bases de lo que no podría faltar en esa negociación. Por ejemplo, mayores niveles de penetración, por ejemplo, acumulación de minutos, por ejemplo, mayor cobertura de mayor calidad, cobertura en algunos momentos en plazas públicas, por ejemplo, ¿cierto? Estos deberían ser tal vez exigencias del Estado que le pide a las privadas en su renegociación de contratos. Ok, asambleísta Byron Maldonado, otro de los temas, se habla de la devolución en un plazo de 3 días del costo de algún servicio o producto que una persona no haya autorizado su débito. Y aquí volvemos a la discusión del bloque anterior. ¿Es viable aquello que se pueda devolver los valores que uno no autorizó que sean debitados y hasta con intereses? La Superintendencia de Bancos tiene la obligación de velar que eso se cumpla. Me parece que son 30 días se está entregando, en realidad, para la devolución de los valores. Y en el momento en el que se presenta el reclamo,
se tiene dos temas. Uno, si es en el tema internacional, me parece que se otorgó 40 días para que se pueda resolver el reclamo, y en el tema nacional 15 días para que se puedan desarrollar o resolver el reclamo. Pero ahora la idea es que... Y los 3 para la devolución de la banca al cliente. O sea, sí son 3 días para devolver. 3 días, una vez que obviamente se resuelve el reclamo. Entonces, ahora es importante entender esto, que hay dos aspectos. Uno, se incluye una figura de devolución o de oficio. Es decir, si la banca determina o establece, tiene la obligación de verificar que efectivamente Ricardo autorizó un débito y no logra establecerlo, tiene que de oficio devolver. Segundo, es que tiene que devolver con interés, lo había mencionado Pavel hace un instante, que es el interés establecido por las tasas máximas de acuerdo al Banco Central del Ecuador, y claro que se tiene que dar. O sea, repito, si no, la carga de la prueba está, lo mencioné al principio, al sistema financiero. Si el sistema financiero no logra probar que usted autorizó expresamente el débito o a través de algún medio telemático, digital, etcétera, tiene la obligación de hacerlo. Caso contrario, también se establecen sanciones. Y hay sanciones que llegan, me parece, hasta $1,000 en el tema, que pueden ser sanciones fuertes para una entidad. El Ejecutivo, a través de su veto parcial a este artículo, lo que pretendía es que no se devuelvan los intereses. O a su vez lo que se buscaba es que no exista la devolución. Claro, lo que sucede es que, a ver, cuando hay intermediación financiera, la entidad financiera obviamente, ¿qué es lo que provoca? Cuando obtiene recursos, empieza a colocarlos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nos cobra el Estado algún dinero en materia tributaria? Por ejemplo, tenemos que pagar con intereses. Entonces, lo que se pretende es que asimismo, cuando a nosotros se nos cobra por parte del Estado interés, sea también las entidades que mañana nos devuelvan, que usufructuaron de ese dinero, se entregue con un porcentaje de interés, ¿no? Asambleísta Pavel Muñoz, nos habíamos quedado entonces en este punto. ¿Es factible? Le insisto en la pregunta, ¿es factible? ¿Habrá la regulación suficiente? ¿Y cómo la Asamblea Nacional en este proceso de seguimiento de la ley que también se efectúa constatará de que en efecto, si existe algún reclamo por parte de los clientes, las entidades financieras puedan devolver los dólares, el recurso que sea necesario y que no haya sido autorizado? Me ha pasado, por lo tanto, a la gente que nos escucha, hablemos desde la casuística. ¿Qué es lo que sucede? Usted llama, yo soy Pavel Muñoz, llamo a mi banco y le digo, señorita, acabo de ver, o señor, según quien me conteste, acabo de ver un débito de $3 y quiero que usted me explique de qué es ese crédito, ese débito. Me contestan de manera muchas veces ni siquiera muy atenta y me dicen, es que le tienen que haber llamado a usted y usted tiene que haber autorizado. Eso es lo que sucedía. Y uno le decía, yo no he autorizado, usted debería devolverme ese dinero. No, es que sí tiene que haber autorizado lo que fuera. Esto, con esta ley, buscaríamos evitar. ¿Qué debería pasar ahora? Uno debería llamarle al banco y debería decir, me acabo de registrar digamos un débito de $3, acabo de revisar los estados de cuenta anterior y ustedes me vienen haciendo ese débito hace 4 meses. Cuando Byron dice que la carga de la prueba cae sobre el banco no me puede contestar a mí, es que usted tiene que haber autorizado. El banco tiene que decirme, un ratito, señor Muñoz, va a su base de datos y tiene que decirme, el día 5 de febrero alguien le ha llamado a usted y usted aceptó. Le voy a hacer escuchar la grabación donde usted acepta. Y a mí me hacen escuchar la grabación y efectivamente Pavel Muñoz dice, acepto el servicio de cobertura vehicular, por ejemplo. Terminado el problema a favor del banco. Ahora, ¿qué es lo más importante? Si el banco no me muestra a mí que yo he autorizado por cualquier forma, por una llamada, por un mensaje, por un correo electrónico, debería ese momento devolverme automáticamente, esa es la restitución de oficio. Señor Muñoz, tiene toda la razón, me disculpo, 3 meses, los $3 más el interés de recargo. El Ejecutivo no quería ni que haya tiempo mínimo para la devolución, ni que se devuelva con los intereses del caso. Y esto nos generó incluso molestia, porque termino con esto, Ricardo. Si yo le pido un crédito al banco, ¿usted cree que yo no le voy a pagar al banco con los intereses? Me sacan la cabeza si no le pago los intereses. Recargos y multas. Recargos y multas. Claro. Y una cosa que aquí hemos estado planteando, hoy no nos pueden cobrar, que también venía pasando en la casuística, mi cuota para un crédito se vence el 15 de febrero y me llaman el 13 y me recuerdan,
Les recuerdo que el 15 se vence. Me estaban cobrando eso como gestión de cobranza. No pueden cobrarme como gestión de cobranza si me están recordando. Me pueden cobrar si me llaman el 17 porque yo no he pagado mi cuota del 15. Porque además está fuera de los plazos. Claro, no el 13 llamándome a anticipar. Entonces, todas estas cosas también estamos buscando cortar, digamos, en los abusos que muchas veces la banca tenía con sus clientes. Asambleísta Byron Maldonado. Atravesamos momentos muy difíciles durante estos últimos 2 años por efectos de pandemia a nivel global y el hostigamiento que a veces se vivía por parte de estas empresas de cobranza que eran contratadas muchas de las veces por las entidades financieras, obviamente, era un atosigamiento impresionante y esto ocasionaba un debilitamiento en la salud mental de la gente, ¿no? Entonces, aparte de que hay mucha gente que se quedó sin empleo, hay mucha gente que disminuyó sus ingresos, tenía ese hostigamiento. Hoy esta ley prohíbe e intenta también limitar en horarios este tema, ¿no? Precisamente la objeción parcial del presidente lo que pretendiera era ampliar un poco en horario y en tema de días, incluyendo el día sábado, que se desarrolle la cobranza como tal, precautelando, porque es importante también reconocer que las entidades financieras o cualquier otro proveedor podría intentar recuperar una cartera de algún modo. Pero primero, lo que nos cobran estas entidades o cobran a los usuarios, porque igual me ha sucedido, respecto o proporcionalmente a la cuota que tengo que pagar es enorme por efectos de cobranzas y de llamadas telefónicas. Entonces, este hostigamiento, porque podían llamarte hasta 20 o 30 veces en el día y no pasaba absolutamente nada, en los horarios que sea, hoy se limita. Hasta las 22 horas, de acuerdo al Ejecutivo. Entonces, claro, eso es lo que pidió, que se amplíe hasta las 22 horas. Hasta las 20, y la ley establece que de 7 de la mañana hasta las 20 horas, de 8 de la noche, en el caso de cobranza y en el caso de servicios de 8 a 8. En los dos de 8 a 8. Sí, entonces de 8 a 8, de 8 de la mañana ¿Ya no se van a llamar fines de semana? No fines de semana ni en feriados. Se supone que usted está en familia intentando descansar de todo el trajín que se desarrolló durante la semana. Entonces quería enfatizar en eso también porque sí se desarrolla ese hostigamiento. Yo quise medir y quise hacer un ejercicio de prueba de qué sucedía esta vez. Y precisamente sobre esta ley y recibía las llamadas y fui anotando cuántas llamadas recibía y cuántas veces me llamaron y cuántas veces me enviaron correos. En un día? Entonces, no, en la semana tenía alrededor de más o menos 16 a 18 llamadas precisamente de las que yo pude contestar. Y obviamente cada una de esas opciones. tiene un valor, porque es gestión de cobranzas también. Exactamente. Y los valores de cobranza, normalmente, por ejemplo, si alguien tiene una cuota de $80, es medio ilógico que no sea proporcional, ¿no? Tenían valores de 35, de $30, te facturan por efectos de servicios de cobranzas. Entonces, hay que ir limitando esta parte por efectos de que la ciudadanía se sienta un poco más tranquila. Ojo, como consecuencia sobre todo de que el 2020, 2021 fueron años catastróficos para todo el mundo, ¿no? Yo le quiero consultar, asambleísta Pavel Muñoz, y me quedó rondando esta pregunta tal vez tras el debate, tras la discusión en el Pleno. Respecto de este sistema de cobranzas, ¿qué posibilidades hay de que en su momento la Asamblea Nacional pueda regular, modificar este tipo de cobranzas y no solo al sistema financiero privado, sino tal vez a otras empresas que no sé, el Internet, por ejemplo, telefonía móvil, que se pueda regular también estos? Bueno, quedan regulados con esta ley. ¿Quedan regulados para todos? Quedan ¿No solo el regulados sistema con esta ley financiero? porque esta ley tiene 3 bloques de reformas. Reforma el Código Monetario Financiero, donde está todo lo relacionado con banca. Reforma los derechos de los clientes, la ley del derecho al consumidor, donde ahí estamos regulando todos estos servicios también. Y regula hace una regulación a la ley de telecomunicaciones por lo que hemos dicho, ¿no es cierto? El tema de la acumulación de minutos y eso. Y en el caso de la gestión de cobranza, por ejemplo, esa normativa terminaría siendo a todas las empresas que hacen esta gestión de cobranza, no necesariamente a la banca. Por eso nosotros habíamos detectado, nuevamente en la casuística, la gente que nos ve, cuántas veces le han llamado. Algunas veces pasaba que te llamaban 4 o 5 veces. Llegabas a la casa y además te decían, te llamaron 3 veces del banco porque no te estás atrasado un día con la cuota o lo que fuera. O te llamaron a la mamá, al papá, a los familiares. O al que era garante, que de repente te llamaba y te decía, oye, pero ¿qué te está pasando, Ricardo? ¿En qué problema estás metido? ¿Pero por qué? Porque me acaba de llamar 10 veces del banco. No, pero si me he demorado 2 días en el pago de la cuota. Todas estas cosas las llamamos hostigamiento y hoy deberían estar normadas. Nadie dice no llame a cobrar, porque si le estamos debiendo es lógico que nos llamen a cobrar. Pero no me llame a las 6 de la mañana,
No me llame a las 10 de la noche como pretendía el Ejecutivo, ¿no es cierto? Llámeme entre 8 de la mañana y 8 de la noche de lunes a viernes. El Ejecutivo, desde mi punto de vista, Byron seguramente discrepará eso conmigo, pero está mal asesorado el presidente de la República. ¿A quién le puede parecer de los ciudadanos incómodo que la Asamblea Nacional haya dicho que solamente se llame de lunes a viernes? Y el presidente quería poner en su veto, ¿no es cierto?, que también se nos llame el sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. La Asamblea ahí yo reconozco que ha tenido una posición de defender su texto, cosa que no suele ser fácil. La ciudadanía que no conoce esto debe saber que cuando el presidente de la República veta y uno quiere aceptar lo que el presidente decide, necesita 70 votos. Pero cuando el presidente de la República veta y uno quiere sostenerse en lo que dice la Asamblea Nacional, necesita 92. Y por eso yo como ponente hice también una exposición lo más detallada, desmenuzada, pedagógica, si usted quiere, para decirle al Pleno, no podemos, en casos como hostigamiento, en casos como devolución con intereses, en casos como tiempo mínimo, no podemos acoger lo que el Ejecutivo quería, porque ahí evidentemente el texto de la Asamblea estaba del lado de los clientes, el texto del Ejecutivo en algunas partes lastimosamente terminaba del lado de la institución financiera. Y Byron dijo una cosa muy importante, la relación no es entre iguales, es una relación asimétrica. El banco, puede ser el banco, puede ser la casa comercial, tiene más poder, ¿no es cierto?, que el cliente, que el usuario. Por lo tanto, la ley lo que tiene que hacer no es normar de este lado, ¿no es cierto?, de la banca o de las empresas, sino equiparar esa relación desigual poniéndose del lado de la persona, del cliente. Asambleísta Byron Maldonado, ¿qué pasa con el Ejecutivo? Ahora ya en la práctica, por ejemplo, y no por defender al sector financiero, sino que, por ejemplo, suceden casos en los que de lunes a viernes sí es difícil encontrar a ciertas personas porque, por ejemplo, en sus trabajos, si usted trabaja en un banco inclusive, no puede utilizar su teléfono celular. Entonces, quizá en el momento en el que pueden llamarle, quizás sea en el horario hasta las 8 de la noche o el día sábado. Existen muchas empresas que trabajan los días sábados. La idea no es entorpecer, repito, y el espíritu de esta norma, esto sí creo que lo compartimos con Pavel, creo que tenemos muchos puntos en común en realidad en este sentido, pero la idea no es entorpecer este sistema o gestión de cobranza porque, lo mencionó bien Pavel también, nos interesa tener un sistema financiero sano, saludable, eso es muestra de que la economía está bien. Sin embargo, yo creo que la idea de la objeción parcial del presidente era de que se permita cobrar en los sábados por ciertas características o ciertas particularidades en donde no se puede encontrar a ciertos usuarios durante la semana. ¿En el proyecto de ley? La idea es que, claro, que efectivamente, ¿cuál era el argumento del presidente? ¿No? Poder extender los horarios para no entorpecer la gestión de cobranza de las entidades financieras. Finalmente quedó regulado, entonces también se ratifica que para ofrecer los servicios solo se podrán realizar de lunes a viernes en horarios de 8 a 8 de la noche. No se incluyen los fines de semana. Con eso, bueno, ni feriados. Existe un marco ya regulatorio, un marco definido. La siguiente etapa, asambleísta Byron Maldonado. Bueno, el texto está aprobado, la Asamblea Nacional hizo su trabajo, ¿y ahora qué? ¿Cómo efectivamente constatamos de que esto no queda en letra muerta? A ver, cuando hubo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aparte de fiscalizar y legislar, si usted revisa la norma como tal, se incluye como una especie de función más para nosotros, que es la de dar seguimiento al cumplimiento de la normativa que hemos o que estamos motivando. Y me pareció interesante esa reforma. Yo no viví la reforma, la legislación anterior, pero hoy sí viví esa reforma porque, por ejemplo, en el caso de la ley, y me voy a saltar un momento a un tema como ejemplo, la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, que fue aplicable para el norte del Ecuador, pero para el sur, para la frontera sur, no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién le dio seguimiento? ¿Qué pasó con las autoridades? ¿Qué pasó con esa normativa? Hoy es una obligación para los asambleístas darle seguimiento y en caso de que no se cumpla por parte de algunas entidades, tendrán que comparecer para explicarnos qué sucedió, por qué no se está dando seguimiento a este tipo de normas. Bueno, ahí habríamos que también preguntarle a la superintendenta de bancos qué va a pasar en cuanto al cumplimiento de esta norma, porque entiendo que también deberá entregar información a la Asamblea Nacional. Voy a poner un ejemplo, solo breve. Hoy las entidades financieras tienen que tener una persona para que dé la cara, por así decirlo, y reciba los reclamos de los usuarios. Tienen que tener una persona encargada de defender esos derechos, que sea independiente a la entidad financiera. Ok, asambleísta Pavel Muñoz. Varias cosas en lo que debería venir. Primero, queriendo recoger esto que dice Byron, hemos puesto más énfasis y más fortaleza a la figura del defensor del cliente.
cosa que no sabemos. A la gente que nos ve le digo, ¿usted sabía que usted tiene el derecho de tener en su banco un defensor del cliente? No lo sabíamos, porque a veces uno entra a la página web y encontrar el teléfono de la institución es un laberinto. Ahora en nuestros estados de cuenta debería decirnos al final, fulano de tal, ¿no es cierto?, la señorita tal es la defensora del cliente con el número para que uno lo pueda llamar. Me parece muy importante sobre el tema de qué debe venir, y yo quiero decirlo esto sobre todo para que la ciudadanía sea parte también de la solución y de la aplicación de la ley. Una vez que la Asamblea Nacional ha hecho la ley, y seguramente este día debería estar ya promulgada, por lo tanto mañana jueves esto ya debería ser ley de la República, debe, en primer lugar, los órganos de regulación hacer las regulaciones pertinentes para que estas cosas dejen de suceder. No estoy tentado a decir el banco, solamente para no hacer la propaganda no voy a decir, pero ayer me llegaba una denuncia de que a una ciudadana, cuando va a retirar plata del cajero, le ofrecen un seguro de salud en el cajero automático. A todos nos ha pasado, estamos pensando en cualquier otra cosa, en la clave. No estamos pensando en aceptar o no aceptar un seguro de salud. Esto no debería suceder. Así que ahí los órganos de regulación deben poner regulaciones para que esto no suceda. El de control, señora superintendente de bancos, ¿qué pasó con esos 12 bancos? ¿Usted cumplió o no cumplió la normativa? Díganos si es que esos bancos fueron sancionados. Para no tener que preguntarle, viene la tercera pata. Le hemos puesto que semestralmente y al menos en el primer envío, el primer semestre, en los 3 primeros meses del año, además de decirle a la Asamblea Nacional como representante del pueblo ecuatoriano cómo está la salud del sistema financiero en su conjunto, nos diga si los bancos han incurrido en esta falta, qué cantidad de usuarios han demandado y qué cantidad de plata ha sido devuelta. Y finalmente, ¿no es cierto?, el ciudadano. Esto lo digo porque muchas veces como ciudadanos nos enredan, nos dicen la atención al cliente no es buena. Desde el día de mañana usted deberá tener y tiene facultad, tiene apoyo en la ley para exigir que si le han hecho un débito que usted no autorizó, es del banco el que tiene que probar. Si lo hicieron por un tiempo, deben devolverle esa plata con los intereses del caso, y ahí también necesitamos que la ciudadanía esté empoderada en el reclamo de su derecho. Finalmente, asambleísta, es un tema que, si bien no está relacionado con el proyecto de ley, pero sí tiene que ver con la autoridad reguladora. La Asamblea Nacional se apresta a conocer una solicitud de juicio político en contra del actual superintendente de bancos. Rápidamente quisiera un criterio suyo sobre este punto, porque ya se nos agotó el tiempo. Empiezo por usted, asambleísta Pavel Muñoz. Yo creo que si se demuestra de parte de quienes han presentado ese juicio político que, por ejemplo, hubo incumplimiento en no sancionar a bancos que sí pudieron haber cometido abusos con sus clientes, tiene que ser sancionada. Asambleísta La comisión emitió un informe en la que se decidió archivar realmente. Esa es la decisión de la comisión. Yo soy muy respetuoso del análisis que desarrolla cada comisión. Y como bien menciona Pavel, tendrá que alguien probar ese incumplimiento. No podemos estar en un juego de una cacería de brujas mañana, porque mañana se nos ocurre querer iniciar un juicio político en contra de X funcionario y decir, por ejemplo, sí, ya pongámonos de acuerdo, como somos mayoría, quizá todos, y vamos a inobservar procesos que como abogado, por ejemplo, yo digo tenemos que observar, que es el debido proceso, un derecho real a la defensa, etcétera, que como órganos de creación de normativa debemos estar dispuestos a velar. Y segundo, decir que en ningún momento, por ejemplo, el Ejecutivo nos ha dicho ustedes como legisladores tienen que defendernos y defenderme ante la banca y porque yo represento al sector financiero, no, más bien al contrario, nos ha dado esa potestad de poder trabajar de forma autónoma, defendiendo los intereses de los ecuatorianos, y esto quiero dejarlo en claro, porque muchas de las veces se ha tildado a la bancada del Acuerdo Nacional de defender al oficialismo. Somos asambleístas del gobierno, sí, que pertenecemos al partido de gobierno, al movimiento de gobierno, pero tenemos cierta independencia al momento de representar a la gente, y hasta el momento, con toda frontalidad les puedo decir que no hemos tenido una directriz del presidente al decirnos, miren, ustedes deben votar de esta manera porque deben defender a mí o deben defender al sector que por un momento se cree que representa necesariamente al presidente. Muy bien, asambleístas, el tiempo se nos vino encima. Quisiera pedirles conclusiones rápidamente sobre este proyecto de ley. En 10 segundos cada uno, por favor, asambleísta Pavel Muñoz, conclusiones respecto de este proyecto de ley. El abuso hubo, no debería haber. Los ciudadanos tienen que tener, al menos sobre esta ley, primacía sobre las instituciones del sistema financiero, y
hay derechos que son irrenunciables, que tienen que ser respetados, y ustedes son los primeros en hacer respetar esos derechos. Gracias, asambleísta. Legislador Maldonado. Debemos devolverle la institucionalidad a una función tan delicada como es la función legislativa, y hoy los 137 asambleístas hemos dado muestras de que podemos precisamente aunar esfuerzos y estar juntos, deslindándonos un poco a veces de una ideología política, simplemente pensando en el bienestar del país, que es para lo que fuimos elegidos. Gracias, asambleístas. Yo les quiero agradecer por estar con nosotros y por compartir sobre este proyecto de ley que finalmente atravesó ya todo el trámite al interior del Parlamento ecuatoriano y que en las próximas horas será ya promulgado en el registro oficial. Amigas y amigos, esto ha sido Tercer Debate. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.